Buenos días, tardes o noches, chicos. Espero que estén muy bien. Esto es Academia Pitagórica, curso de preparación de admisión UCR, UNA y TEC. Ahí pueden encontrar nuestro número de teléfono y los profesores somos Clara Solís y Julio Navarro. Esto es razonamiento verbal. Vamos a iniciar una clase más. Para esta semana vamos a tener una clase bastante extensa. La clase pasada fue más cortita y les había avisado que íbamos a tener una clase más extensa y vamos a tener también una tarea para realizar una dinámica. Ahora les explico lo de la tarea. Vamos a empezar con la clase. Primer ejercicio que nos dan, nos dice es un texto corto. Leemos primero el texto. Entonces, dice el desarrollo meramente intelectual impide el desarrollo de la parte del espíritu que no es intelectual. Es un texto que tal vez puede ser un poquillo difícil de entender. Entonces lo podemos leer varias veces. Eso, como es corto también, entonces no perdemos mucho tiempo por esa hora. Y acuérdense, lo podemos ir como partiendo, ¿verdad? Dice, el desarrollo meramente intelectual. Este meramente es como decir totalmente, como decir el desarrollo totalmente intelectual. Dice, muy importante, que impide, vamos a agarrar aquí para resaltar, que impide, es muy importante esta parte porque es como, ¿verdad? Como un antes y un después, ¿verdad? Primero nos están hablando de que tenemos, como decir, un desarrollo, o sea, totalmente intelectual, nos va a impedir, ¿qué otra cosa? Dice, el desarrollo de la parte del espíritu que no es intelectual. O sea, el desarrollo que no es intelectual. Lo podemos resumir y quitar esto de la parte del espíritu, ¿verdad? Que no es intelectual. Entonces nos hablan de un desarrollo totalmente intelectual y de un desarrollo que no es intelectual. Entonces dice, si desarrollamos, dice, meramente, o sea, totalmente el intelecto, ¿verdad? Va, como decir, llenarse, ¿verdad? Por eso puede impedir esa otra parte que no es intelectual, ¿verdad? Es muy importante aquí este meramente, completamente. Completamente es como llenar totalmente el desarrollo meramente intelectual. Según lo que nos dice el texto, ¿verdad? Voy a pasar aquí a plumita. Ahí está en roja. Ahora dice que se infiere del texto. Acordémonos que inferir es como sacar una conclusión que sea válida. Parecen, aplicamos y vemos cuál de esas puede ser verdadero, cuál es falso. Si tenemos pues dudas, aplicamos la de la más, ¿verdad? ¿Cuál es la que se asemeja más o se parece más a lo que nos está hablando el texto? O inclusive que engloba a la otra. O sea, que es todavía mayor a la otra o que la otra puede ir dentro de esta misma. Y acuérdense, aquí pueden poner pausa y resolver el ejercicio. Y listo, vamos con lo que sería la resolución del mismo. La primera nos dice, el espíritu solo posee dos partes. Aquí muy importante, este solo, ¿verdad? Nos limita, ¿verdad? Nos limita ¿a cuánto? A dos partes. Yo sé que el texto nos está hablando de una parte intelectual y de otra que no es intelectual, pero no dice que solamente tenga estas el espíritu. Esto es muy importante, o sea, nos hablan de dos, pero no dice solamente hay dos partes en el espíritu, estas son la intelectual y la no intelectual, ¿verdad? Pues por eso yo descarto la primera, ¿verdad? Dice la B. El espíritu posee más de dos partes. Aquí sería este más, ¿verdad? Eso tampoco nos lo dice. Porque, ok, lo mismo, nos dice que hay dos, ¿verdad? Pero no dice que solamente hay esas dos, que hayan más de dos, que hayan cuatro, que hayan seis, ¿verdad? O que haya ninguna, ¿verdad? Por lo menos no puede haber ninguna porque ya hay dos, ¿verdad? Entonces, esta la quitamos. La C nos dice, el espíritu no debe ser fragmentado. Entonces yo les digo a ustedes, háganlo como una pregunta, ¿verdad? El espíritu no debe ser fragmentado, eso lo dice el texto. No habla nada sobre el hecho de fragmentado, ¿verdad? Entonces, de una vez lo quito. Si no lo dice el texto, lo quito de una vez. Luego dice, las partes del espíritu suelen ser indeterminadas. Lo mismo, lo vuelvo una pregunta. A ver si el texto me pregunta esto, si las partes del espíritu suelen ser indeterminadas. ¿Me habla algo indeterminado? No. De una vez lo quito. Así a la hora de hacer ejercicios ustedes solos o el examen, ¿verdad? Pregúntense, vean si esa palabra está ahí, ¿verdad? Y si no está, no se hagan muchas bolas, no se hagan mucho enredo, de una vez lo quitan y siguen, ¿verdad? Luego dice, el espíritu posee por lo menos una parte que no es intelectual. Y esto sí, ¿verdad? Porque está esta parte. Esta no es intelectual, ¿verdad? Parte del espíritu que no es intelectual. Entonces, por lo menos una, ¿verdad? Dice una parte. Si está en el texto, que no es la intelectual, entonces ya esta sí es. Esta no se contradice y realmente sí. Pues para esta sería la E. Acuérdense que si hay alguna duda o así me pueden escribir. Ustedes tienen mis números en el grupo de WhatsApp. Vamos con la 2. Texto largo. Acuérdense que cuando nos dan un texto largo, vamos primero a ver qué nos preguntan. O sea, venimos aquí. Está la pregunta.
pregunta me dice, según el texto anterior se puede decir que la idea principal es, a veces de idea principal ya no están poniendo muchas, pero no debemos dejar el tema de lado, ¿verdad? Porque al rato y nos sorprende, ¿verdad? Ok. ¿Qué entendemos como una idea principal, verdad? Es como lo más importante que está hablando el texto, lo que realmente quiere decir, como decir el título del texto de algún modo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué es lo que el texto está diciéndonos de manera más precisa? ¿De qué nos quiere hablar? Por ejemplo, si yo comienzo a hablarles a ustedes de animales que son juguetones, que son lindos, que son divertidos, el mejor amigo del hombre, que los perritos hay en muchas razas y toda la cosa. Y yo comienzo a hablarles a ustedes, ya van por debajo, ¿verdad? De perritos. Entonces yo les voy a decir a ustedes que la idea principal del texto vendría siendo algo similar a cómo son los perritos, características de los perritos, ¿verdad? Algo que tenga que ver puramente con perritos, porque eso es de lo que yo estoy hablando. Entonces, el título que yo haría de un texto así, ¿verdad? Sería algo así como la mejor mascota, los perritos, ¿verdad? Sería un texto algo así. Pues más o menos eso es lo que tenemos que buscar aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos más nos están hablando o cuál de esos podría ser como decir un tipo título del texto, ¿verdad? Eso es como decir la idea principal. Entonces, con esta pregunta, ¿verdad? De buscar la idea principal, vamos a leer el texto. Por eso, primero la pregunta, ¿cuándo es un texto largo? Para tener en mente qué es lo que vamos a buscar de ese texto. Y así pues ahorrarnos un tiempito. Entonces vamos a leer el texto. Acuérdense que vamos analizándolo parte por parte y todo. No recomiendo agarrar el texto de una vez y leerlo desde el inicio hasta el punto final, ¿verdad? Porque a veces no solemos retener la información si lo hacemos así. Si vos sos una persona que lo hace así, pues estupendo, ¿verdad? Si puedes retener la información de esa manera. Si no, vamos parte por parte y nos lo vamos explicando, ¿verdad? Okay, dice, la Tierra está bañada por una energía equivalente a 6.000 veces la capacidad eléctrica mundial. En esa primera parte yo entiendo que hay mucha energía, ¿verdad? Dice que está bañada, o sea, está como decir cubierta por una energía, dice 6.000 veces la capacidad eléctrica mundial, o sea, es demasiado más. Dice, aún con las tecnologías actuales, podríamos generar suficiente energía para satisfacer la demanda docenas de veces. Punto y coma, aquí yo puedo hacer otra vez el coso, ¿verdad? Nos va a decir otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que con la tecnología que tenemos actualmente, podemos generar, ¿verdad? Para satisfacer lo que ocupamos de energía. O sea, si las 10 casas ocupan, por decir algo, 10 de energía, o sea, cada casa ocupa una unidad de energía de luz, ¿verdad? Por decir algo, eléctrica. Vamos a multiplicar eso por 12, ¿verdad? Va a sobrar. Ahora me dice, sin embargo, o sea, que hay un pero, por eso un sin embargo es un pero. A los precios actuales, la infraestructura requerida para adoptar la energía solar costaría mucho más que el uso de combustibles fósiles. Ok, tras de que nos dicen que podemos usar, ¿verdad? Que es lo primero que nos dicen, podemos usar esa energía solar que está en abundancia, ¿verdad? Que nos dice que hay una capacidad enorme, que docenas de veces más, o sea, de lo que realmente ocupamos. El pero que nos dice es que para hacer esa infraestructura, o sea, como decir, las máquinas que se ocupen o por decir, paneles o así, ¿verdad? Es mucho más costosa que utilizar, decir, los combustibles fósiles o tal vez como los combustibles que más se pueden utilizar a nivel de planeta Tierra, ¿verdad? Entonces hay un factor ahí económico, ¿verdad? Luego dice, punto, ¿verdad? Hacemos un análisis. Según la información satelital de la NASA, los líderes solares del orbe, como Alemania, no son los países más soleados, sino lo que pueden permitirse pagar una cantidad adicional por la energía solar. Okay. Pues según lo que nos dice, los líderes solares, o sea, los que tienen mayor esta infraestructura, que nos dan ejemplo Alemania, ¿verdad? No son países que tengan más sol, digamos, a veces piensan en Alemania, ¿verdad? Y piensan como en un lugar bien frío y que cae nieve, ¿verdad? No tal vez como aquí en Costa Rica, ¿verdad? O países más latinos, ¿verdad? Sino que es gente que puede o países que pueden pagar eso, ¿verdad? Dice que pueden permitirse pagarlo. Entonces, aunque no tengan tanto sol, son los que tienen el dinero, ¿verdad? Para poder pasar tal vez de usar combustibles fósiles a usar esa energía solar. Luego me dicen, no obstante, el costo de la tecnología solar disminuye a ritmo constante y las naciones subtropicales en desarrollo podrían beneficiarse de esa tendencia. Voy a parar aquí porque ya se está haciendo muy largo para hacer el análisis ahí. Que aquí me dice entonces que esa tecnología, ¿verdad? Esa infraestructura está disminuyendo su precio, ¿verdad? Y que entonces países quizás subtropicales, o sea, donde hay más solcito,
que estén en desarrollo, muy importante, o sea, que pues, estén subiendo sus ganancias, por decirlo así, ¿verdad? Que estén modernizándose, pueden beneficiarse de eso, ¿verdad? De que disminuyan los costos. Ahora dice, pues el sol en sus territorios se traduciría en alto rendimiento sobre la inversión en estructura solar. O sea, como ahí hay más sol, ellos pueden generar pues una mayor cantidad, ¿verdad? De electricidad, por decirlo así, ¿verdad? No como en el caso de Alemania, que aunque ellos tienen para pagar eso, el sol no es tan abundante. Luego dice, casi todo el potencial solar del planeta está desaprovechado. ¿Okay? Lo que han dicho no se está usando. Esto, acuérdense, aquí vamos a hacer un resumen. Vamos a acordarnos de que tenemos mucho, pero que no se está usando porque cuesta mucho dinero, porque es más barato usar el combustible fósil, porque los países que tienen dinero no tienen tanto sol, ¿verdad? Los que tienen sol, pues no tienen tanto dinero, ¿verdad? Entonces ya ahí hicimos como un tipo de resumen del texto, ¿verdad? E iríamos a ver cuál entonces es la idea principal. Aquí igual pueden poner la pausa, ¿verdad? Y vamos ya a resolver las preguntas. Lo mismo, vemos cuáles son verdaderas o falsas y si hay que aplicarlo de la más. Okay. Dice, con la tecnología actual podríamos generar suficiente energía para satisfacer la demanda de la Tierra docenas de veces. Esto es cierto, ¿verdad? Se puede. Si no me equivoco, no estoy segura si con las tecnologías actuales, sí, aún con las tecnologías actuales podríamos generar suficiente energía para satisfacer la demanda docenas de veces. Sí, esta es verdadera, pero no es la idea principal. O sea, todo el texto no se basa como solo en esto, ¿verdad? Entonces, como que no, ¿verdad? La energía solar es muy cara. Eso sí estábamos hablando, ¿verdad? Que la infraestructura era cara, pero igual no es como la idea principal, ¿verdad? No todo el texto se pasa diciendo que es cara, ¿verdad? Sino que hay como otros factores. ¿Sí? La C dice, los países subtropicales en desarrollo son líderes solares. Esta es falsa, porque los líderes solares, ¿verdad? Más bien eran como decir Alemania, ¿verdad? No los subtropicales. Entonces esta de una la descartamos por falsa. Bueno, las otras dos sí eran verdaderas, pero no son como la idea principal. Pero esta definitivamente sí es falsa. La D dice, la energía del planeta se desaprovecha. Esta es verdadera. Pero como que puede haber una mejor. Podríamos ponerle ahí como una rayita, ¿verdad? Porque va como más a la tendencia, pero tal vez puede haber una mejor. Porque esta es como hablando más en negativo y yo siento que el texto está hablando como más en positivo. No sé si lo ven ustedes. Luego dice, la energía solar del planeta podría ser más aprovechada. ¿Ves? Esta es la contraria a la otra, pero hablando más en positivo, que es como más lo que nos dice el texto, ¿no? Dicen como más, está caro, pero se está abaratando. Se usan en países como Alemania, pero pronto puede llegar a otro lugar donde sea más aprovechado, ¿verdad? En los subtropicales, ¿verdad? Entonces el texto va como más en miras hacia lo positivo. Y por eso sería la E. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí vamos a introducir un tema nuevo, que es el de las premisas. Las premisas se ven más que todo en lo que son los ejercicios del TEC, pero en la UCR1 también pueden aparecerles. A veces aparecen en el texto que dice premisa 1 y aparece la premisa, o sea, como decir una oración. Premisa 2 y aparece la oración y así. Las premisas pueden ser 2 o más premisas. Pueden ser, decir, hasta 5 o así, ¿verdad? La cantidad que a ustedes se les ocurra. Por lo general en los exámenes vamos a ver 2, máximo 3 premisas. Okay. Las premisas son simplemente eso, oraciones que nos dan. En este caso, acuérdense que una oración es hasta el punto, ¿verdad? Una serie de palabras hasta el punto. En este caso, entonces, esta sería la premisa 1, ¿verdad? Todos los hombres son mortales. Y esta sería la premisa 2. Felipe es un hombre. Al final de las premisas nos van a preguntar una conclusión. Esto es muy similar a todos los textos que hemos hecho. O sea, siempre leemos y pues buscamos un tipo de conclusión, ¿verdad? Este va a ser un ejercicio sencillo, que tal vez ustedes digan, pero ¿por qué vamos a hacer todos los pasos que vamos a hacer? Pero es para introducir el tema. Hay ejercicios que sí se ocupan más de hacer este tipo de pasos. Entonces seríamos la premisa 1, la premisa 2 y luego nos van a preguntar una conclusión. Voy a poner la clase de conclusión, que en este caso es por lo tanto, o sea, como que se concluye. ¿Cuál de estas es correcta? Para las premisas vamos a utilizar una serie como de dibujos que nos pueden guiar. Okay. Entonces vamos a ver, vamos a analizar primero el primer premisa. Dice, todos los hombres, aquí muy importante incluye a todos, ¿verdad? Todos los hombres son mortales. Entonces yo voy a poner aquí la letra de hombre. Y aquí yo voy a tener mi conjunto de hombres.
Y aquí voy a tener la mortalidad. ¿Okay? Entonces yo aquí tengo a los hombres. En este círculo están todos los hombres, o sea, todos los hombres del mundo, porque dice que todos, ¿verdad? Y aquí voy a tener la mortalidad, la M de mortalidad. Dice que todos son mortales. O sea, todos los hombres van a ir dentro del grupo de la mortalidad. Es el grupo de la mortalidad que es más grande e incluye a los hombres. Aquí en esos espacios en blanco que quedan, digamos, como decir, donde no hay hombres, pueden ir, ¿qué te digo? Perros, caballos, gatos, ¿verdad? Pero no sabemos cuáles, ¿verdad? Simplemente sabemos que hay más ahí. Y que dentro están todos los hombres. O sea, todos los hombres sí son parte de allí, ¿verdad? Según lo que nos dice el texto. Ahora me dice, Felipe es un hombre. Entonces, yo si quiero vuelvo a hacer este mismo dibujo, pero ahora con Felipe, ¿verdad? Yo agarro, entonces tengo a Felipe. Felipe es un hombre, ¿verdad? Dice, Felipe es un hombre. Y tengo a los hombres, ¿verdad? Y entonces hago exactamente lo mismo, ¿verdad? En este caso es igual. Felipe estaría aquí. Aquí estarían todos los hombres. Entonces incluyo a Felipe dentro de los hombres, ¿verdad? Aquí puede estar Carlos, Pedro, Juan, ¿verdad? Otro montón de hombres que no sabemos cuáles. Pero lo importante es que Felipe está dentro. Y si yo quiero, puedo unir ambos, ¿verdad? Para que me quede una mejor visibilidad, ¿verdad? Voy a poner este más este otro, ¿verdad? Me da como un dibujo ya decir complejo. Entonces yo pondría entonces a Felipe, ¿verdad? Pondría a los hombres, Felipe dentro de los hombres. Y tendría la mortalidad, ¿verdad? Incluyéndolos a todos, ¿verdad? Porque si Felipe está dentro de los hombres y los hombres están dentro de la mortalidad, el dibujo terminaría viéndose algo de esta manera. Eso no sé si les recuerda cuando vimos el tema de englobar. Es como un globito grande que adentro tiene otro globito y a su vez adentro tiene otro globito, ¿verdad? Entonces el globo más grande sería la mortalidad, un globo mediano donde están los hombres y Felipe, ¿verdad? La mortalidad incluiría a todo lo que esté en su interior según lo hemos acomodado, ¿verdad? Así vamos a ir viendo también otros ejemplos de cómo acomodar los textos y por qué podemos usar este tipo de dibujos, ¿verdad? Podemos hacer el dibujo así en partes, como estamos haciendo ahora. Podemos hacerlo de un solo, o sea, yo aquí con el dibujo inicial podría haber dicho de una vez colocar a Felipe aquí dentro de la H. Y ya tendría el dibujo, ¿verdad? Tendría a Felipe aquí y un dibujito, ¿verdad? Dentro. Entonces podemos ir haciéndolo por pasos o podemos ir brincando en los pasos, pero que el dibujo no pierda pues su constancia. Eso lo vamos a lograr pues con práctica, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir realizando el ejercicio. Voy a empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón. Me dice, ningún mortal es hombre. Este es falso, ¿verdad? Porque acuérdense que los hombres sí están dentro de la mortalidad. Entonces, por lo menos uno de los mortales va a ser hombre, ¿verdad? Porque está dentro de los hombres, ¿verdad? Entonces, yo quitaría esta de una vez. Me dice, todos los mortales son Felipe. Esta no, porque acuérdense que aunque Felipe sea parte de los mortales, hay más mortales. Entonces, todos no. Aquí es muy importante en este tipo de textos cuando nos dicen ninguno, todos, algunos, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy, muy clarito. En otro ejercicio que vamos a hacer de este, ahorita más adelante en la presentación, vamos a ver eso más a fondo. Vamos a tener otro ejemplo diferente donde se va a apreciar mejor lo de tener ese cuidado. Luego me dice, ¿todos los hombres son Felipe? Ah, no, ¿verdad? Porque hay otros hombres aquí, ¿verdad? Acuérdense que ese espacio en blanco me dice que hay otros ahí. Entonces no todos van a ser. Parece muy importante eso. Decir ningún, decir todos. Muy importante. Me dice Felipe no es hombre. Eso es mentira porque Felipe está dentro de los hombres, ¿verdad? Entonces esto es mentira. Y me dice Felipe es mortal. Eso sí, porque Felipe es hombre y a la vez los hombres todos son mortales. Entonces si Felipe es hombre, es mortal. Entonces, listo, esta sí sería. Sería entonces la. Voy a tomar un poquito de agua y seguimos con la otra. Ok, me viene otro tipo de texto. Acuérdense que estos textos de poner palabras son exclusivos del TEC. Es como de rellenar el espacio faltante, el espacio en blanco, ¿verdad? Me dice, seguidamente se le presenta un texto con espacios en blanco. Usted debe seleccionar la opción con las palabras que completen las ideas de forma coherente y lógica. Esto es lo más importante a la hora de hacer este tipo de ejercicios, ¿verdad? Que sea coherente y lógico, o sea, que tenga un sentido. En este más que todo van a querer hacer varias que tienen pues una cierta coherencia, una cierta lógica. Y aquí casi siempre hay que aplicar la de la más. ¿Cuál es más coherente y más lógica según el texto? Y vamos a ir reemplazando
las palabras. Acordarnos, muy importante, que van en un orden, ¿verdad? Esas serían las 1 y estas serían las 2. Y las 1 van a ir en el espacio que nos den de primero, ¿verdad? Y las 2 van en el otro espacio. No podemos como cambiarlo ni nada. Ni poner esta, digamos, por decir difusa, ponerla aquí, en la 1. No, porque es 2. Pero entonces todo lleva una línea, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden pausar el video, ¿verdad? Y realizarlo, ¿verdad? Okay. Vamos a realizar entonces. Acuérdense, hacemos un análisis, ¿verdad? Dice, en la pantalla son presentados, en la pantalla puede ser como de un tele, ¿verdad? Para hacernos una imagen visual. Son presentados los techos de una ciudad. Nos dan un espacio, ¿verdad? Donde tenemos que poner una característica de esa ciudad y dice, y moderna. O sea, una característica de esa ciudad que calce con moderna, ¿verdad? Porque lo otro que nos dan, ¿verdad? Luego dice, con majestuosos edificios y elegantes automóviles. O sea, que vaya con todo esto. Con majestuosos edificios y elegantes automóviles, que eso es parte, pues, de la modernidad, ¿verdad? Ok. Luego dice punto, en la banda sonora, ¿verdad? O nos dan otra palabra. Dice, se escucha Linda Costa Rica del compositor Tino López Guerra. Esto es un texto de Murillo del 2012. Okay. Tenemos que ver que ambas vayan calzando según lo que nos dicen, ¿verdad? Okay. Entonces yo voy palabra por palabra, ¿verdad? A ver cuáles calzan. Okay, dice, en la pantalla son presentados los techos de una ciudad inmensa y moderna, con majestuosos edificios y elegantes automóviles. Ok, esa hasta el momento estaba bien, ¿verdad? Puede ser esa inmensa. Vamos a ver si luego la otra tiene sentido. En la banda sonora difusa se escucha Linda Costa Rica, ya aquí ya difusa no, ¿verdad? Porque estamos hablando de modernidad. O sea, se tiene que escuchar bien, tiene que ser algo bonito, ¿verdad? No se va a escuchar feo si es moderno, ¿verdad? Y si estamos escuchando esa banda sonora, me imagino que en esta pantalla, ¿verdad? Pues esta pantalla tiene que ser moderna porque la ciudad es moderna, ¿verdad? Entonces esta ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, es posible, puede que sí, pero acuérdense que tiene que ser lo más coherente y lo más lógico. Acuérdense que el TEC tiene eso, un poquito de lógica. Acuérdense que UCR y uno es totalmente razonar, pero el TEC sí tiene ese poquito, esa pizquita de razonamiento con lógica. Entonces aquí esta ya no, ¿verdad? Ya esta la quitamos. Vamos con la otra. Dice, en la pantalla son presentados los techos de una ciudad extensa y moderna. Hasta ahí bien. Vamos a ver si en la otra parte, ¿verdad? En la banda sonora, confusa, se escucha lo mismo. No tiene mucho sentido que se escuche confuso, porque esto es moderno, porque esto tiene que ser calidad, ¿verdad? Entonces esta definitivamente no. Ok, me dice la otra. En la pantalla son presentados los techos de una ciudad estancada y moderna, completamente contrario. De una vez la quito, ni siquiera voy a poner atención a la otra a ver si calza, porque si una no calza, la otra ya la descartamos, ¿verdad? Ok, me dice otra vez, entonces en la pantalla son presentados los techos de una ciudad vasta y moderna. Vasta está así amplio también, como decir grande, prosperoso también, ¿verdad? Entonces hasta el momento sí, ¿verdad? Basta así. Luego me dice, en la banda sonora nítida, se escucha nítida bien, porque nítida es decir como que se escucha bien, que uno puede escuchar si hay, por decir, alguna guitarra, si hay tambores, o sea, lo que haya, uno escucha ahí con nitidez esos instrumentos, escucha bien las palabras que van, si están cantando, ¿verdad? Entonces, hasta el momento es así. Voy a ver si hay otra y hay que aplicarlo de la más o no, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner una rayita aquí. Esta me parece que sí, ¿verdad? Vamos a ver la otra. En la pantalla son presentados los techos de una ciudad desarrollada y moderna. Excelente, hasta ahí todo bien. En la banda sonora, imprecisa, ya no, ¿verdad? Porque recuerden que se tendría que escuchar muy bien. Entonces tendríamos la D como correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente. En esta vamos a retomar el tema para que ustedes descansaran un poquito de las premisas y aquí vamos a ir con otro ejercicio de premisa. Okay. Tenemos igual, acuérdense cuando nos dan así como esas cositas. Esta premisa 1, esto no es necesario, no les van a preguntar a ustedes cuál es la premisa 1, cuál es la 2. No, es nada más como para hacernos una idea del tema. Y ver al final una conclusión. O sea, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Okay, nos dice. Aquí en esta vamos a introducir, acuérdense que estamos hablando del pasado de todos, de ninguno. Yo también les dije de algunos, ¿verdad? En esta vamos a introducir el algunos. Y cómo se hace un dibujo de algunos, ¿ok? De algunos, primero voy a hacer un dibujo que no tiene que ver con el ejercicio como tal, para que vean cómo se hace un dibujo de algunos, ¿verdad? Primero, teníamos, y vamos a hacer un repaso, teníamos que si teníamos aquí un objeto, un ser A, ¿verdad? Y aquí un objeto B,
Esto es teoría para que ustedes apunten ahí, ¿verdad? Porque aquí vamos a hacer un repaso. Yo tengo al objeto A dentro del objeto B, entonces todos los objetos A pertenecen a los objetos B, ¿verdad? Ahí aplicamos lo de todos. Un momentito, listo. Y si tenemos también, para decir como ninguno, ¿verdad? Si tenemos un objeto A y tenemos un objeto B, pero no se tocan, entonces ningún objeto A pertenece al objeto B. Y ningún objeto B pertenece al A, ¿verdad? No hay ninguna correlación entre ninguno de los dos. Entonces, este sería para todos. Este sería para ninguno. Y ahora, para algunos, yo tendría igual el objeto A, el objeto B, y voy a tener, como decir, un pedacito que se va a tocar. Estos pertenecen a los algunos. O sea, aquí van a haber algunos que no van a tener relación con B. Y en esta parte en blanco también van a ver algunos que no tienen relación con A, pero hay algunos, vamos a ver, en algunos siempre va a haber esa palabra, algunos. Van a haber algunos que sí van a relacionarse. Entonces va a ser esos que están ahí como agarraditos de la mano, esos que se conectan entre ellos, esos dos círculos. Entonces, esta es la forma de ver algunos. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con esas palabras y bueno, ¿y cómo se ven los dibujos? Okay, entonces, ahora sí vamos a hacer el dibujito, a ver si nos queda un campito por aquí, de lo que nos piden. Dicen, algunos animales heterótrofos, yo voy a poner aquí como decir los heterótrofos, ¿verdad? Voy a poner estas iniciales, ¿verdad? No son, muy importante, no son herbívoros. Entonces, yo voy a poner aquí a los herbívoros, ¿verdad? Los herbívoros, ¿ok? Me dice algunos, ¿verdad? Algunos no son, entonces algunos sí son. Entonces aquí yo uso el dibujo de algunos, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí a un grupo, voy a tener aquí a otro grupo, y voy a tener la parte en la que esos dos convergen, o sea, en la que esos dos son algunos que sí, ¿verdad? Y algunos que no están en las partes en blanco, ¿verdad? Pero aquí van a ver algunos que sí. Puede que si hay algunos que no, hay algunos que sí. Si hay algunos que sí, hay algunos que no, ¿verdad? Pues aquí tenemos esa parte. Luego me dice, aquí hicimos el primer dibujo. Me dice, todos los caballos son herbívoros. Entonces, aquí es donde yo les voy a hacer el dibujo y que uno puede hacerlo de una vez, ¿verdad? Yo aquí tengo a los herbívoros. Me dice que todos los caballos. Entonces, yo voy a meter a los caballos aquí adentro. Tengo la C y voy a hacer el círculo de caballo. ¿Okay? Y ahí ya me dice de una vez que todo está listo. Entonces, ya no tuve que hacer un dibujo y sumarle el otro y terminar por el otro lado. No. Pues ya sé que yo todos los caballos están aquí adentro. Lo puse aquí en este espacio porque es un espacio que tengo, ¿verdad? Pero puede estar más cerca, más para allá, ¿verdad? No sabemos en qué parte de los herbívoros están los caballos, pero son todos parte de los. ¿Okay? Entonces me voy igual a realizarlo. Vamos a ver, me voy a ir de abajo hacia arriba, así. Es más fácil realizarlo de esta forma para explicarlo. Entonces en el examen agarran la parte que sea que ustedes quieran, ¿verdad? Si quieren ir por el medio, nada más no olviden ninguna, ¿verdad? Lo pueden hacer. Yo es que agarro aquí para a veces para explicar es más sencillo. Okay. Vamos a ver. Ningún heterótrofo es caballo. Me voy a los heterótrofos, me voy a donde aquí están aquí, ¿verdad? Me voy a los caballos. Aquí hay una cosa, ustedes pueden decir, ah, si heterótrofo está de este lado y caballos está de este otro. Entonces nada que ver uno con otro. Pero acuérdense que los caballos son parte de los herbívoros y hay herbívoros que son heterótrofos. Entonces, no hay una certeza para poder decir que realmente los caballos estén aquí adentro también. O sea, que también pertenezcan ahí entre las dos correlaciones. Y de hecho, como pasó fuera igual de lo que nos dice el texto, pero para que sepan, los heterótrofos son los animales que no producen su propio alimento. Entonces, bueno, los seres vivos, en este caso, porque dicen animales heterótrofos, ¿ve? Los que no producen sus propios alimentos, o sea, tienen que comerse a plantas o a otros animales. Y los caballos, pues, tienen que comerse en plantas, ¿verdad? Ellos no pueden producir su propio alimento, no hacen fotosíntesis. Y a su vez, esos caballos son herbívoros. Entonces, realmente los caballos van aquí adentro, realmente. Si teníamos ese conocimiento, pero acuérdense que los conocimientos previos no son importantes y que hay que pegarnos al que nos dice el texto, ¿verdad?
Entonces esta, pues no, ¿verdad? Porque no tenemos esa certeza. Luego dice, ningún herbívoro es caballo. Esto nada que ver, porque acuérdense que si los caballos están dentro de los herbívoros, hay herbívoros que, pues, que son caballos, ¿verdad? Que son puramente, pues, los caballos, ¿verdad? Y otros más que pueden haber. Entonces esa tampoco. Dice, algunos caballos no son herbívoros, esa es muy importante. No puede existir ese no, valga la redundancia, porque todos los caballos sí son herbívoros, ¿verdad? Están dentro de herbívoros. Entonces no van a haber algunos caballos que digan, ah, no, yo me quiero salir de ahí, ¿verdad? No, todos son, dice. Luego me dice, todos los heterótrofos son caballos. Este igual no podemos saber, o sea, tal vez sí hay algunos que sí, porque están ahí ligados, ¿verdad? Pero acuérdense que solo algunos, no todos. Y la otra me dice, algunos heterótrofos no son caballos. Y es así, porque puede que hayan algunos que sí sean, ¿verdad? Porque están aquí ligados. Y a su vez están ligados, o sea, están ligados a los herbívoros y los herbívoros a su vez están ligados a los caballos. Entonces hay algunos que no son. O sea, aquí estarían, no sé, ¿qué te digo? Conejos, gatos, ¿verdad? Aquí hay otros. Entonces esos son los algunos que no son. Un tip para esto, siempre les dije al principio, ¿verdad? Que algunos siempre es con algunos, como con algunos y algunos y algunos. Ese texto ustedes pueden quitar, digamos, está este algunos y está este otro algunos. Los todos, digamos, en este caso de que nos están hablando puramente de los algunos, ¿verdad? Van como uno como quitándolos, ¿verdad? Porque si nos están hablando de algunos, no van a ser todos, ¿verdad? Son algunos sí y algunos no. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos hablan de algunos. Ok, entonces sería la A. En este caso que dije que empezaba de abajo hacia arriba, después eso, para no empezar pues con la que es, ¿verdad? Sino para ir descartando. Pero ya me lo ustedes en el examen, si ustedes van y la primera ya les es, ¿verdad? Y entonces pueden leer las otras por encimita para ver de que no haya un caso de más, ¿verdad? Pero ya tienen como más fijo que ya hay por lo menos una que sí tiene una certeza. Vamos entonces con la siguiente. Vamos a seguir viendo igual este caso de premisas para aquí. No se preocupen ni si hay dudas, porque suele ser un temilla complejo y por eso lo vemos hasta ahora en las clases, ¿verdad? Cuando ya tienen como un poquito más de conocimiento en los temas. Entonces igual ya saben que me pueden escribir, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ahí lo vamos resolviendo. Otra vez tenemos un texto pues larguillo, entonces vamos a ver qué nos preguntan primero. Dice, del texto se concluye que nos buscan una conclusión, o sea, algo de esto que está aquí que sea verdadero, ¿verdad? Del texto. Vamos a buscar una verdad. Las conclusiones son fáciles en ese sentido, pero hay que leer bien, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ustedes van a buscar la conclusión, ¿verdad? Que pueden pausarlo, pueden ir a hacer el análisis, ¿verdad? Ahorita yo voy a hacer el análisis ya de este. ¿Qué dice? Es importante saber que las comunidades de elefante dependen en gran medida de las hembras adultas. ¿Okay? Al principio nos dice que las comunidades de elefantes, o sea, como si las manadas de elefantes, dependen de hembras adultas en su manada. Dice, los elefantes organizados en un matriarcado, muy bien, me acuesta aquí palabra, ¿verdad? Matriarcado, dice que están organizados. Siguen las indicaciones de las hembras mayores que tienen un mayor conocimiento del terreno y los peligros circundantes. O sea, que no me diciendo que los elefantes se organizan en un matriarcado, que dependen de las hembras adultas, ¿verdad? Y aquí pues nos da como una razón, ¿verdad? Porque ellos siguen indicaciones de estas hembras adultas, de esas hembras mayores, porque ellas tienen un conocimiento pues grande, dice mayor, del terreno y los peligros que pueden haber a su alrededor, ¿verdad? Entonces por eso pareciera ser que es por lo que ellos pues la siguen, ¿verdad? Luego nos dice, las jóvenes manadas no tienen manera de hacer a este conocimiento hereditario. Eso es de National Geographic del 2013. ¿Okay? Sí, podemos aquí decirnos a nosotros mismos que las jóvenes manadas tal vez no tienen este conocimiento, ¿verdad? Porque eso mismo que dice que es hereditario. ¿Verdad? O sea, si son jóvenes manadas que se vienen formando, no tienen hembras adultas que les hayan pasado este conocimiento. Entonces vamos a realizar pues los ejercicios a ver cuál puede ser verdadero. Dice, los elefantes cuidan sus manadas gracias al conocimiento de las hembras. Esto hasta aquí va bien, pero no son todas las hembras, ¿verdad? Son las hembras adultas, las mayores, entonces por eso yo descarto. Porque de las hembras es como decir todas las jóvenes, las adultas, las bebés, ¿verdad? Pero no son nada más las adultas. Entonces yo descarto aquí. Es como muy fácil de trampa y que a veces chequemos. Por eso les digo que ustedes vean una vez que de la primera se dicen, así esta ya es, igual péguenle una lelita a las otras, ¿verdad? A no ser que ustedes ya estén con el tiempo encima, ¿verdad? Porque puede uno ir estresado y todo, decir, esta es y pon irme, ¿verdad? Pero esta es una que se puede descartar tal vez con el más.
¿verdad? Porque ya decimos, sí, no, porque le faltó esa parte, ¿verdad? De adultas. Luego dice la B. Los elefantes se organizan de acuerdo con el conocimiento transmitido. Esta como que también, ¿verdad? Le falta, porque es el conocimiento transmitido de las hembras adultas. Vamos con lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí esta también le falta. Dice, el conocimiento de las hembras mayores es vital para la supervivencia. Esta hasta el momento sí, ¿verdad? Nos hablan eso, de que las hembras mayores, eso vital de la supervivencia es eso, ¿verdad? Que dice que ellos son los que tienen conocimiento del terreno y los peligros circundantes, ¿verdad? O sea, ellos son las que están informadas de cómo se puede sobrevivir. Luego dice, las hembras transfieren su conocimiento a las manadas jóvenes, estas no. Porque acuérdense que las manadas jóvenes no tienen manera, ¿verdad?, de tener ese conocimiento hereditario, ¿verdad? Igual le faltaría aquí decir las hembras adultas o algo así, ¿verdad? Están hablando de todas en general y son las adultas las que tienen el conocimiento, ¿verdad? Las que ya han pasado por ahí, por decirlo así. Luego dice, las manadas de elefante solo siguen órdenes de las hembras. Igual aquí podría ser adultas, igual no dice que sigan órdenes, dice que están organizadas en el matriarcado, o sea, siguen como sus indicaciones, es lo que dicen, no dicen órdenes como tal. Entonces aquí hay dos falsas, ¿verdad? Lo de órdenes y lo de hembras, que tienen que ser hembras adultas. Quitamos y la que sería verdadera es las. Aquí terminamos con esta presentación, pero acuérdense que les dije que iba a dejarles una tarea. A descartar aquí y vamos a pasar a esa tarea. Vamos a ponérselas. Okay. Esta tarea aquí primero, para introducir la tarea, ustedes me la pueden mandar por WhatsApp. Entonces, para ir ahí revisando y todas las cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta tarea? Esta tarea yo no la voy a resolver aquí, ¿verdad? En esta clase, sino que ustedes las van a hacer. Okay. Esta tarea va a ir en dos partes. Ustedes ven aquí, yo les doy un texto, pero no les estoy dando la pregunta de ese texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Voy a agarrar este texto. Lo puedo hacer escrito, lo puedo hacer si ustedes quieren, bueno, lo escriben a mano en un cuaderno o lo imprimen, ¿verdad? Como ustedes quieran. O inclusive así, le toman un screenshot y porque lo que quiero esta vez que puedan subrayarlo. Entonces lo pueden tomar un screenshot y lo subrayan, ¿verdad? En la computadora o en el celular que se puede subrayar a veces, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden subrayar aquí para hacer indicaciones o lo que sea, ¿verdad? El análisis que ustedes quieran, pero quiero que analicen ese texto como hemos estado haciendo con los otros, ¿verdad? Que nos dan y entonces nos lo decimos con nuestras propias palabras y todo. Ese es un texto como un poco de psicología, es como un análisis psicológico que hacen. Entonces es muy bonito para hacer ese tipo de cosas, de qué nos está diciendo y todo. Traten de no, si no entienden una palabra, no usar un diccionario ni buscarlo en Google, sino tratar de ver las otras y ver más o menos qué es lo que querría decir esa palabra, ¿verdad? Porque en el examen, acuérdense que no vamos a tener diccionario ni nada, sino que con el mismo texto tenemos que sacar, pues, qué es lo que nos quiere decir esa palabra que no entendimos o que no sabemos qué significa. Entonces, vamos a hacer ese análisis primero. Entonces, si quieren para la tarea, me mandan a mí como ese análisis que hicieron. Ya sea si resaltaron algunas cosas, si escribieron por ahí como un resumen, ¿verdad? O si me quieren mandar como un audio, como diciéndome un resumen o qué se entendió de este texto, ¿ok? Esta es la primera parte de la tarea, el análisis. El análisis es de lo más importante a la hora de hacer estos ejercicios. Por eso yo aquí no les estoy poniendo ninguna pregunta hasta el momento. Yo quiero que ustedes analicen, que esto lo entiendan con sus propias palabras, que esto no es como que para su vida, ustedes se lleven esto para aprendérselo para su vida, sino simplemente hacer un análisis de texto, o sea, realmente entender qué es lo que nos está diciendo el texto, que eso es lo más importante, no leer por leer, sino leer por saber hacer como un análisis, razonar el texto realmente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero, hacemos ese análisis. Ya le lo pueden hacer subrayado, pueden hacer si quieren un mapa o una lluvia de ideas, un mapa conceptual, no terminé la palabra, una lluvia de ideas, un resumen, o sea, como ustedes quieran. Y eso me lo pueden enviar a mí para yo ver el análisis de ustedes, ¿verdad? Y ver si les falta algo, o sea, si ustedes quieren igual, ¿verdad? Si ustedes quieren ver si les faltó algo, alguna cosa así, algo que podamos perfeccionar, ¿verdad? O ver en qué nivel, ¿verdad? Y cómo vamos haciendo esos análisis, ¿verdad? Eso es como más profundo. Ustedes en el examen obviamente no van a llegar y van a hacer ese resumen, sino que lo vamos haciendo en la mente, ¿verdad? Más o menos como hemos venido haciendo. Eso ya es como un poquito más profundo. Esa es la primera parte de la tarea. Okay. La segunda parte es estas preguntas. Tenemos 3 preguntas. En el examen no les va a aparecer a ustedes un texto con 3 preguntas. Pero para este sí.
Pues esas preguntas son de acuerdo a ese texto. Pero si ustedes ven, está en otra diapositiva. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes estas preguntas las hagan viendo el texto, sino que con lo que ustedes entendieron, el resumen que hicieron y todo, ustedes ya tengan su propia idea del texto y resuelvan esto por aparte. Entonces van a resolver la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta, igual hacen el análisis de qué nos están preguntando, ¿verdad? Y todo. Y me mandan pues las respuestas, ya sea que ustedes igual me manden un screenshot, ¿verdad? De esto, con la que marcaron correcta, o me manden igual, la 1 es tal, la 2 es tal, la 3 es tal. Y listo. A mí lo que más me importa es el análisis del otro. Y bueno, ver que ese análisis de cómo les fue, ¿verdad? Ya a la hora de resolver estas. Parece que en el examen ustedes van a poder volver a leer el texto y todo, o sea, lo van a tener todo junto. Este es nada más un ejercicio, una tarea, ¿ok? Para ver cómo estamos. Porque parte también de hacer un ejercicio rápido en el examen es la capacidad de retención que ustedes tengan. Y para retener hay que entender. Por eso hay que hacer el razonamiento del texto. ¿Okay? Entonces, esa sería la tarea para ustedes. Como digo, me pueden mandar al WhatsApp y todo, y ahí pues analizamos cómo les fue para cada uno. ¿Verdad? Entonces es un trabajo como más interno y como más de hacer un raciocinio, ¿verdad? Es un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo, pero sigue la misma línea y nos va a ayudar a hacer este tipo de trabajos, o sea, no solamente esta tarea, sino que cuando ustedes lean algo, realmente razonen lo que están leyendo. Cuando ustedes hablen, realmente razonen lo que están hablando. Eso es parte del razonamiento verbal. El razonamiento verbal como idea de vida no solamente es para este examen, ¿verdad? Sino que también se aplica a la vida y a lo que hacemos, leemos y decimos diariamente. Eso es más o menos más que todo por ese lado de llevarlo a nuestra vida, ¿verdad? Y que nos sirva para el examen, que es lo que obviamente nos interesa. Eso sería todo por mi parte. Espero que les vaya muy bien y ahí me envían la tarea. La tarea no tiene límite de tiempo, como esas son clases asincrónicas. No es que tienen una semana desde el momento que se subió la tarea o un mes, sino cuando ustedes la vean, me envían la tarea, ¿verdad? Para hacer ese análisis. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Quedo a sus servicios.